inteligencia artificial ya está en todos lados. Robots que te traen la comida a casa, vídeos hiperrealistas que no hacen dudar de que es real y de que no, y herramientas capaces de automatizar cualquier trabajo. Pero detrás de esa comodidad se esconde un peligro real. Casi sin darnos cuenta, estamos delegando nuestra propia libertad. Estamos apagando el instinto, la intuición y dejando que un sistema decida cuál es nuestro siguiente paso. Por ello he decidido que la inteligencia artificial controle mi vida durante las próximas 72 horas. Así que nada, vamos al lío. Tenemos por aquí a nuestra inteligencia artificial que hemos llamado Cuchurrufleta y vamos a ver qué nos va a deparar en las próximas 72 horas. Espero que se comporte. Mensaje redactado, tenemos por aquí el mensaje para nuestra Cuchurrufleta. La verdad es que estoy bastante nervioso y no sé por dónde me puede salir. Puede salir bien, puede salir mal, pero tengo muchísimas ganas de ver qué sale. Así que no hay tiempo que perder. 3, 2, 1... Hola Cuchurrufleto, ya pensaba que te habías olvidado de mí. Reto aceptado. Veamos si eres capaz de cumplirlo. Tu día 1 empieza con una prueba de fuego. Vas a tener que alquilar un coche aquí en Irlanda y superar de una vez por todas tu miedo a conducir por la izquierda. Tu destino son los acantilados de Howth, pero la aventura no acaba ahí. Después tendrás que dirigirte a una playa cercana a buscar un tesoro. No me preguntes qué es. Cuando estés en el lugar indicado, lo sabrás. Tu tiempo empieza ya. No me lo puedo creer. Bueno, acabo de alquilar el coche y nada, me voy a ir a dormir ya que mañana me tengo que levantar bastante temprano. Estoy bastante nervioso, no sé cómo va a salir esto. Pero bueno, hasta mañana. Bueno, me acabo de montar el coche, no os voy a mentir, estoy totalmente cagado, no tengo ni puta idea de cómo se conduce por la izquierda, porque sí, el volante está a la izquierda y encima es un automático. No he conducido un automático en mi vida, así que espero no tener un accidente. Espero. Primeras sensaciones arrancando esto. No sé ni cómo se arranca. Estoy cagadísimo. Pero bueno. Y encima me tengo que ir a tomar por culo y creo que el sitio en el que voy tiene unas carreteras súper estrechas y todo es cuesta arriba. Así que... Bueno, me estoy haciendo un lío, la verdad. Bueno, acabo de aparcar el coche. La verdad que voy con el tiempo justo porque se está nublando todo y no quiero que llueva. Y al final, nada. Aquí estamos, sanos y salvos. La verdad que la carretera no ha sido para tanto. El parking está absolutamente vacío. No hay absolutamente nadie. Tal vez porque son las 6 de la mañana. Un lunes. Y nada, ya está, voy con el tiempo justo. Vamos a pillar la mochila, vamos a cerrar el coche, que no tengo ni idea cómo se cierra porque no tengo llaves, lo tengo que hacer con el móvil. Y nada, voy con el tiempo justo, que luego nos tenemos que ir a la playa a buscar un tesoro, que no sé, la verdad, no sé qué me voy a encontrar, pero bueno, sea lo que sea, allá vamos. Un dato curioso de Howth es que no es un simple acantilado con un montón de montañas y ya está, sino que en el pasado fue un asentamiento vikingo. Aunque mucho antes de que los vikingos pisaran esta tierra, Howth ya era un lugar sagrado. Cuenta la leyenda que bajo estas rocas yace el último rey de los Firbolg, una antigua raza mitológica de gigantes. Hoy, este cabo de acantilados brutales sigue guardando esa misma energía salvaje, un lugar donde la historia, el mito y el mar se fusionan por completo. Me estoy quedando sin batería, no me he traído nada de cargador y tengo un cable pero lo tengo en el coche, así que nada, la visita ha sido corta, nos vamos que tenemos muchas cositas que hacer. ¡Chao!
Bueno, os pongo un poquillo de situación. Acabo de parar en una gasolinera para cargar un poco el móvil, ya que se me ha muerto literalmente. Y he estado a punto de no poder coger el coche, de no poder continuar con el vídeo, básicamente porque sin el móvil no puedo abrir el coche. Y me hubiese quedado arriba en una montaña y encima no había nadie, porque es que era muy temprano. Así que nada, no vamos a dejar el coche ya y nada, a la búsqueda del tesoro. Bueno, ha sido un placer, cochecito. Hasta la próxima. Cochecillo entregado y ahora a la playa, a buscar tesoros, como un buen pirata. Bueno, ya nos hemos cambiado, estamos ya ready, nos vamos para la playa. Hace un calor brutal, o sea, no os podéis hacer una idea. El tiempo ha cambiado por completo. A ver, no me quejo, la verdad, no me quejo, pero tío, es increíble. Ni una sola nube, tío. Dejando atrás las leyendas y los gigantes, toca volver a la realidad que me ha impuesto la inteligencia artificial. Estoy de camino a esa playa cercana y la verdad es que el misterio me está matando. No sé qué me voy a encontrar, pero la orden de la máquina ha sido clara. Camina y lo sabrás. A ver, ya estoy en la playa, la verdad que no quería hacer esto, pero es que mirad, hay como una especie de laguito por ahí que tengo que cruzar para ir a la otra parte donde quiero ir. Me voy a tener que quitar los zapatos, cosa que no quería. Me da mucho asco, tío. Ay, tío, qué asco me da la arena. Y me da asco la arena y mirad que he trabajado 5 años de socorrista, en la playa. Vamos al lío. Si nos fijamos más para allá, justo aquella montaña que se ve, pero desde allí venimos. Aquello es Howth. Llevaré como unos 20 minutos andando en línea recta y no estoy en el desierto del Sáhara. Estoy en una playa en Irlanda. Sí, parece ser de que el mar aquí no existe. O eso creo, porque es que llevo 20 minutos andando en línea recta y todavía no lo he visto. Es que mirad la inmensidad de lo que viene siendo la orilla. Parece un desierto. Y es que yo no sé la IA qué es lo que quiere que encuentre aquí, porque es que literalmente hay cientos y cientos y cientos de hectáreas de metro cuadrado. Me estoy empezando a agobiar, la verdad. Bueno, no voy a seguir andando porque llevo 1 hora andando y es que no veo todavía el mar. Esto de aquí es lo más cercano que he visto al mar y no puedo pasarlo porque hay unos bichitos muy pequeñitos, mini pececitos, no sé si los veis. He metido el pie aquí y han empezado a morderme. Mire, yo no sé qué es eso, tío. Y después de 2 horas andando empecé a perder la cabeza por completo. Hacía muchísimo calor y seguía sin encontrar un tesoro, por lo que me senté a reponer fuerza y a contemplar el maravilloso día que hacía. Llevo andando unas 5 horitas más o menos. Ya es que estoy literalmente todo quemado. Me rindo, tío. No he encontrado absolutamente nada. Me siento decepcionado, me siento, por así decirlo, estafado. Estoy yendo hacia otra playa, a ver si encuentro algo por allí, a ver si tenemos suerte. Bueno, acabo de llegar a otra playa, espero que sirva de algo porque está bastante lejos. Lo que pasa es que, mirad esto, está subiendo la marea y literalmente el mar ya está subiendo. Voy a buscar un poquillo por aquí y a ver qué me encuentro. Nada, gente, me doy por vencido. Este reto ha acabado conmigo. No hay nada, tío, es todo plano y no sé a qué se refería la IA. La marea está subiendo bastante y nos tenemos que ir cuanto antes. Vamos a dejar el reto por aquí. Me voy a ir a casa, que estoy a unas 4 horas de casa. Pero bueno, ya está. No te frustres, Raúl. El verdadero tesoro de hoy no estaba enterrado en la arena. Fue la desconexión y el camino recorrido. Pero el descanso se ha terminado. Mañana, tu mente y tu cuerpo serán llevados al límite con la rutina matutina de David Goggins. Las reglas para el día 2 son claras. Levantarte a las 4:30 de la madrugada, correr 12 kilómetros en ayunas y terminar con una ducha de agua helada durante 1 minuto completo. Prepárate, no hay excusas. No me lo puedo creer. La rutina de David Goggins, tío. No os podéis hacer una idea de lo duro que es esa rutina. Son las 8:30 de la tarde, voy a cenar algo, ya que estoy reventado. Mañana vamos a tener que levantarnos a las 4:30 de la mañana. ¡Chao! Bueno, son las 4:30, no me apetece nada correr 12 kilómetros. Tengo los trapecios súper cargados. Bueno, yo creo que si pensamos es peor, así que nada, me voy a pirar.
no voy a correr. Lo que voy a hacer va a ser andar 12 kilómetros y ya está. Porque tengo los trapecios súper cargados, me duelen las piernas, estoy quemado. Así que lo siento mucho, inteligencia artificial, pero no voy a correr. Voy a iniciar el reloj y a partir de ahora vamos a hacer 12 kilómetros andando. Bueno, 3 kilómetros ya hechos, estoy totalmente reventado, he dormido 4 horas. ¿Yo para qué hago esto? Bueno, reto completado, ha sido bastante duro, tengo bastante sueño, las rodillas ni las siento, tengo mucha hambre, estoy esperando a que abran el Lidl, son las 7:53 de la mañana y para casa que tengo que hacer 200 flexiones y ducharme con agua congelada. 12 kilómetros hechos, vamos a beber un poquillo de agua, siempre mantenerlos hidratados, importante. Me voy a poner a hacer 200 flexiones. La verdad que tengo unas agujetas en el pecho increíbles porque el otro día entrené pecho. 200 flexiones sin parar. Vamos a ello. Bueno, allá vamos. 200 flexiones a cámara rápida pueden parecer poca cosa, pero os aseguro que después de las 50 flexiones dejé de sentir los brazos y a tirar con toda mi alma. Es que me dan calambre los tríceps, tío. Vamos a hacer las 100 flexiones que nos faltan. No puedo ni mover los brazos, me duele muchísimo, tío. ¿Sabéis lo peor? Que ahora me toca una ducha congelada. Igualmente creo que me puede venir hasta bien, porque tengo un calor. En fin, vamos al lío. No me gusta ducharme con agua fría, pero bueno. Sé buena, ¿eh? Sé buena. Tengo que estar 1 minuto. 3, 2, 1... Uf, madre mía. Wow. Vaya locura, tío. No sé cómo explicar esto, pero sinceramente me siento pero que muy bien. Me voy a secar y ya está, tío. A ver lo que dura esta sensación. Pero es que me siento muy bien, me siento más ágil, me siento con ganas de hacer todo, tío. Ahora os comento. ¡Chao! Ya me he hecho el desayuno. Tenemos un bagel, huevo, jamón serrano, acompañado de un plátano y acompañado de un caprichito que me he dado, que es un café frío. Así que nada, me voy a comer todo esto y me voy a ir para la cama. Estoy totalmente reventado, tío. Me he echado una siesta de 1 hora, pero no es suficiente. Que me caigo de sueño, me duelen los pies una barbaridad. Así que ya está. Me voy a ir al trabajo, que voy tarde. ¡Chao! Estaba totalmente destrozado. No sentía las piernas y me quedaban muchas horas por delante, por lo que pillé municiones justo antes de la batalla. He hecho un total de 39.000 pasos, una absoluta locura. Bueno, aunque en mi día a día suelo hacer unos 20.000 pasos más o menos. Y la pregunta es la siguiente. ¿Sería capaz de aguantar esta rutina diariamente? Ni de coña. Bueno, a lo mejor el tema de la ducha fría, sinceramente, me ha venido de locos, ya que me ha activado un montón. No me veo haciendo esta rutina ni implementándola. Lo siento mucho, David Goggins, pero esta rutina te la regalo. Bueno, vamos a preguntarle a mi cuchurrufleta a dónde nos vamos a ir mañana. Miedo me da, la verdad. Felicidades, cuchurrufleto. Has sobrevivido a la disciplina militar, pero para tu tercer y último día, no buscaremos un tesoro del pasado. Crearemos uno para el futuro. Tu misión de hoy consistirá en reunir objetos aleatorios que tengas por casa y construir una cápsula del tiempo. Una vez lista, tendrás que subir a lo alto de las montañas de Dublín, llegar al misterioso Hellfire Club y enterrarla allí. Deja tu huella en la historia. No me lo puedo creer. Una cápsula del tiempo. Bueno, no hay tiempo que perder. Bueno, vamos a ver cuál cojo. No tengo ni idea. A ver aquí, nada. Vamos a ver aquí abajo. Nada de nada. A ver aquí.
Lindo bote de cristal. Un poquito de cinta nuclear. Bueno, ha llegado la hora de hacer la susodicha cápsula del tiempo. Tenemos por aquí un botecito de cristal, cinta nuclear. La intención es envolver lo que viene siendo la cápsula con cinta aislante para que más o menos amortigüe y más o menos sellarla de alguna manera. Luego vamos a apuntar aquí los objetivos que tenemos de aquí a un año. Y luego voy a meter una cartita por aquí y una foto mía. Vamos al lío. Bueno, tendríamos ya por aquí la cápsula del tiempo y ahora nos vamos montaña arriba y nos vamos a un sitio bastante interesante que tiene bastante historia y a la vez que da bastante miedo. Por cierto, se me ha olvidado comentarlo, si queremos enterrar la cápsula, obviamente no lo vamos a hacer con las manos, así que tenemos esta preciosidad por aquí. Pequeño unboxing. ¡Tachán! De tamaño no está nada mal, es bastante grande. La genialidad de la IA me ha mandado por una carretera de doble sentido, muy estrecha y pasan coches por todos lados. No sé si va a venir un coche de ahí, encima mira las curvas como son, hay que tener mucho cuidado en carreteras de estas. Y un consejo que os doy es, por ejemplo, si vais andando por la carretera, siempre id por el lado donde veis los coches. Nunca le deis las espaldas. Llevo 1 kilómetro y a ver si llegamos vivos a la cima. Me están pitando los coches, una odisea, vaya. Después de horas andando ya casi estoy en la cima. Los carteles te avisan de que estás entrando en uno de los lugares más oscuros y con peor energía de toda Irlanda. Y es nada más y nada menos que el Hellfire Club. Un pabellón del siglo XVIII envuelto en mitos de satanismo y sacrificios oscuros, donde las leyendas dicen que el mismísimo diablo se llegó a aparecer entre sus paredes. Bueno, abandonamos esto por aquí. Está empezando a llover, no tenemos muchas horas de sol. Vamos corriendo a enterrar la cápsula. No sé ni dónde estoy, no sé qué cojones estoy haciendo. Hay como musgo y está súper blando, mirad. Bueno, vamos a empezar. No sé cómo va a salir esto. Gente, va a estar bastante complicado porque hay un montón de raíces por el suelo de estos árboles que hay por aquí y la verdad que se está complicando. Ahora la cuestión va a ser cavar un poquito más profundo y yo creo que cabe. Anda, que también lo que me manda a hacer la IA, tío. Estoy aquí cagado porque no sé si estoy haciendo algo ilegal y cualquiera que me vea, no sé qué es lo que va a pensar. Ojo, que cabe, Nah, pero tengo que cavar más profundo. No se llega a cerrar del todo. A ver, ahora... Vale, ahora sí. Vamos a echar al agujero. Tenemos ya la cápsula encerrada literalmente justo aquí. Vamos a recoger todas las cosillas que tenemos por ahí. Quedan 2 horitas de vuelta. No sé si lo escucháis, pero está cayendo una fuera. Después de 3 días recorriendo Dublín, de andar por una playa entera sin saber qué buscaba y de subir una montaña con las piernas destrozadas, la cápsula del tiempo por fin está enterrada. Han sido 3 días cumpliendo órdenes, pero ahora que he terminado el reto, os voy a ser sincero. En ningún momento la inteligencia artificial me ha controlado a mí. La IA solo ha puesto las reglas en una pantalla, pero las piernas, el sufrimiento y la disciplina para llegar hasta aquí arriba los he puesto yo. Y al final del día, quien tiene el control de cambiar las cosas siempre eres tú.